En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. El día de hoy, sábado 26 de febrero del año 2022, sábado de la séptima semana del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco. Las lecturas del ciclo C y las oraciones de la misa del común de Santa María Virgen. La antífona de entrada está tomada del Salmo 44, versículos 13, 15 y 16. Todos los nobles del pueblo buscan tu favor. Te llevan ante el rey con séquito de vírgenes. Te siguen tus compañeras en medio de alegría y cantos. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 20. Hermanos míos, ¿sufre alguno de ustedes? Que haga oración. ¿Está de buen humor? Que entone cantos al Señor. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor. La oración, hecha con fe, le dará la salud al enfermo y el Señor hará que se levante. Y si tiene pecados, se le perdonarán. Por lo tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que se curen. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era un hombre igual a nosotros, y cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió en 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra sus cosechas. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro le hace volver al buen camino, tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío, salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. Palabra de Dios. Seguimos con ideas puntuales. La primera, ¿cómo debe de ser la comunidad? ¿Cómo se debe de relacionar la comunidad, los diferentes miembros? ¿Sufre alguno de ustedes? Pregunta a Santiago. Que haga oración. ¿Hay algún enfermo? Que llame al presbítero, que rece por él y le ponga el aceite. ¿Están contentos? Canten. Canten esas alabanzas al Señor. Y aquí es donde está lo interesante, porque en este momento en el que dice que sean los enfermos y que llamen a los presbíteros para que oren por ellos, le pongan el aceite, pero también que curen sus pecados, que perdonen sus pecados. Aquí vemos cómo Santiago hace esa relación de pecado-enfermedad. Muchas de las enfermedades que en la actualidad se tienen es precisamente por los pecados que se tienen, por no poner los ojos en Dios, por poner los ojos en el mundo. Depresiones, ansiedades, pleitos, violencia y todas las enfermedades, tanto biológicas como mentales, psicológicas y todo, que emanan de ese tipo de situaciones. Aquí habla de que confiesen sus pecados, que oren los unos por los otros. Una señal de comunidad. Oren los unos por los otros. Y a ver, luego dice, oren con insistencia, porque Elías, igual a nosotros, profeta, igual que nosotros, oró y el Señor le concedió la oración. ¿Qué fue lo que pidió Elías? Que no lloviera.
3 años y medio le concedió de no lluvia a Elías. Pero cuando vio que era necesario, volvió a orar. El Señor escuchó y la lluvia vino y las cosechas se dieron. Gracias a la oración, gracias a la comunidad, gracias a esa insistencia que dice, ¿sufre alguno de ustedes? Ore. ¿Hay algún enfermo? Acérquense al sacerdote, reciban la unción. Pero también dice, si uno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace regresar al buen camino, ese también habrá salvado al pecador y habrá salvado su propia alma. ¿Qué es lo que está haciendo Santiago aquí? ¿Qué recomendación es la que está haciendo Santiago? Es que nosotros oremos por los demás para que en esa ayuda también podamos encontrar el alivio del hermano. Podamos encontrar esa riqueza de la salvación del hermano. Acerquémoslo al reino de Dios. Acerquémoslo a la salvación. Del Evangelio tenemos al evangelista Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Al escuchar estas palabras de Jesús y de recibir a los niños, uno ha de pensar que es porque son inocentes, porque son pequeños, porque son los que más necesitan de la comprensión de un adulto. Sin embargo, para la realidad del tiempo de Jesús era diferente. Los niños, las mujeres, viudas, no contaban. No eran considerados de alguna manera importantes hasta que no llegaban a la edad de los 12 años y recibían el bautismo o el bar mitzvah. En ese momento ya eran introducidos a la sociedad y podían ser tomados en cuenta. Recuerden a Jesús que cuando estaba hablando en el templo es porque él ya estaba en edad de dar esa introducción, o sea, ya estaba introducido dentro de la sociedad. Por eso es que cuando Jesús dice eso, hay que analizar este texto. Al verlo, dijo, al ver aquella acción de que no dejaban que se acercaran, Jesús tomó ese momento para hacer esta catequesis, esta enseñanza acerca del reino de Dios. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Pero ¿qué es lo que significaba el reino? ¿Qué es lo que significa el niño? Fíjense bien lo que dice Jesús. Porque el reino de Dios no es de los que... Porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Es de los que son como ellos. Los no considerados. Los dependientes de sus padres o dependientes de un adulto. Los que son inocentes. Los que en todo momento necesitan del amor de alguien para poder crecer, para poder estar presentes. Es ahí donde vemos cómo el que va a entrar al reino de Dios debe de parecerse al niño. En esas condiciones. Por eso Jesús dice al rato, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño,
no entrará en él. ¿Cómo hay que recibir el reino de Dios? Dependiendo del Padre, de una manera inocente, siendo pequeños y estar atentos a lo que el adulto, a lo que el dependiente de nosotros nos vaya a dar. Eso es entrar en el reino de Dios como niños, y eso es ser niños para recibir el reino de Dios. De la oración colecta, el día de hoy, sábado 26 de febrero del año 2022, sábado de la séptima semana del tiempo ordinario, el color litúrgico es blanco. Las oraciones de la misa son del común de Santa María Virgen. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos. Sálvanos por la intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor, el que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.